Hola, buenas tardes. El día de hoy, con motivo del Día de la Nutrióloga y el Nutriólogo 2024, quiero platicarles sobre un trabajo de investigación que realizamos recientemente y que tiene por título Potencial terapéutico del zinc en pacientes con COVID-19. Yo soy Ramiro José González Duarte. Bueno, les platicaré para comenzar que el zinc. ¿Qué es el zinc? Es un oligoelemento que resulta fundamental para el cuerpo humano. Nuestro cuerpo requiere una serie de elementos químicos en cantidades pequeñas, pero que son fundamentales y necesarios para el buen funcionamiento de la fisiología y el mantenimiento de la homeostasis de nuestro cuerpo. El zinc es uno de esos oligoelementos y se distribuye o se encuentra en diferentes partes de nuestro cuerpo, en diferentes órganos. Aquí vemos una gráfica donde nos dice que el 30% está en los huesos, el 60% en músculo esquelético y el 10% en otros órganos como el cerebro, el hígado, el páncreas, etcétera. Tiene por lo tanto una distribución amplia y que nos dice que es pues importante en nuestro cuerpo. El oligoelemento más abundante como un biometal es el hierro y en segundo lugar pues se encuentra el zinc. ¿Qué pasa si hay una deficiencia de zinc? Bueno, se ha estudiado y demostrado que cuando hay un desequilibrio en la cantidad de zinc, uno de los sistemas que más se afecta es el inmunológico, aunque también se han descrito otras deficiencias, sobre todo cuando ya hay claramente una cantidad muy baja de zinc en el cuerpo, puede tener problemas en el funcionamiento del cerebro, puede haber pérdida de cabello, un mal funcionamiento en los ojos, a nivel cardiovascular, gastrointestinal, etcétera. En esta figura del lado derecho, pues nos muestra enfermedades que se han asociado con un estado desbalanceado en la cantidad de zinc. Entonces, si la cantidad de zinc disminuye, pues hay una serie de consecuencias. Un dato importante es que podríamos pensar que esto es algo muy raro de observar. Sin embargo, hay datos clínicos y epidemiológicos que muestran que existe una deficiencia leve en una parte importante de la población mundial y que suele ser subclínica. Es decir, cuando la deficiencia es poca, es leve, realmente no hay signos que sugieran que está presente. Sin embargo, no deja de ser deficiencia. Por lo tanto, puede tener algún efecto en la salud de las personas. Como les decía, el zinc es fundamental para la respuesta inmunológica. Nos vamos a enfocar en este punto, aunque ya comenté que cumple diferentes o participa en otros procesos, la respuesta inmunológica es fundamental. De tal manera que en este código de colores y esta figura de esta publicación nos dice que el zinc es como un guardián de la función inmune o ayuda a mantener la función inmunológica. En un estado de homeostasis permite que haya una cantidad suficiente de células del sistema inmune, de leucocitos y sus diferentes formas especializadas y que cumplan sus funciones correctas. Si la cantidad de zinc es adecuada, pues todo funciona bien. En un estado de deficiencia, que sería, digamos, hacia el lado izquierdo, el lado rojo, indica que hay una deficiencia en la cantidad también de células. No hay suficientes linfocitos B, hay una menor cantidad de linfocitos T. Todo esto pues tendrá que ver con una respuesta deficiente a nivel inmunológico, una mayor producción de citocinas proinflamatorias
y bueno, implicando que la persona no tiene la mejor condición para defenderse en caso de una infección, por ejemplo. Y casos también muy raros es el opuesto, que es un exceso de zinc. Esto prácticamente es muy raro de ver. Es más común la leve deficiencia subclínica que el exceso. Y el exceso también, pues como todo, implica un desbalance y podría afectar la función de de diferentes células del sistema inmunológico. Aquí lo ideal es la concentración fisiológica. Sobre el zinc hay muchos estudios que muestran que parte de sus mecanismos para proteger la respuesta inmunológica tienen que ver con la acción contra los virus. Ayuda a eliminar virus y sobre todo se ha estudiado con virus respiratorios. En su momento, pues se sabía contra el virus de la influenza u otros tipos de virus respiratorios y surge el interés cuando la pandemia está en su parte más crítica, si tendría algún efecto contra el SARS-CoV-2. Y empieza a haber algunos estudios preliminares basado en lo que se sabía del zinc contra otros virus y pues resulta que hay un gran interés por su capacidad de activar el sistema inmunológico, por ejemplo aquí las células, los leucocitos, su capacidad de inhibir citocinas inflamatorias, incluso mejorar el aclaramiento mucociliar que favorecería y fortalecería estos tejidos para evitar pues la infección por el virus. Es decir, se especulaba y se considera todavía que tendría algún efecto y algunos estudios apuntan que también podría ser efectivo en disminuir el impacto de la infección por este virus que pues antes de la pandemia no se conocía. Y bueno, de aquí surge el interés que tuvimos también en abordar cuál sería la relevancia del zinc en pacientes con COVID-19, que es lo que causa el virus SARS-CoV-2. De ahí planteamos un problema que dice que, bueno, partiendo de la idea de que la enfermedad COVID-19 es de rápida propagación, esta enfermedad, y con la gran cantidad de personas que se reportaron a nivel mundial, millones de personas infectadas, muchas que lamentablemente fallecieron, pues era fundamental tener alguna opción de tratamiento en el manejo de esta enfermedad, pero que fuera accesible, disponible en todo el mundo y con efectos secundarios mínimos, cosa que hasta la fecha no hay realmente un fármaco, no se ha desarrollado algo con esta capacidad y en el momento de la pandemia pues era algo crítico contar con algo así. Pues dadas las características que les planteaba como un oligoelemento fundamental para el sistema inmunológico y que se había visto su efecto con otros virus respiratorios más conocidos, pues resultó que el zinc cumple con todo esto y pues se volvió interesante evaluar y varios países lo estuvieron haciendo para saber si podría ser útil o recomendable en las personas con COVID-19. La investigación que hicimos, pues planteamos algunos objetivos, como sería investigar y buscar reportes científicos publicados. En el momento en el que hicimos este trabajo, pues abarcábamos lo que había de 2020, que fue el año más fuerte de la pandemia, y 2021, enfocándose en todas las publicaciones científicas internacionales sobre el uso de zinc en pacientes con COVID-19, particularmente en aquellos estudios que implicara ensayos clínicos aleatorizados, lo que se conoce en inglés como Randomized Controlled Trial, que es un nivel muy alto de investigación clínica porque implica el uso terapéutico, no son estudios en laboratorio, in vitro, digamos. Y después analizar la evidencia, en qué tipo de pacientes se usó, en qué contexto fisiológico estaban, y con todo esto, pues recabar información que pudiera ser útil sobre este tema.
Para esto, como es un tipo de investigación que se denomina secundaria, eso es importante que ustedes sepan que existe. No todo en investigación científica tiene que ser necesariamente una cuestión experimental o directamente trabajar con los pacientes. También hay preguntas y temas que se pueden investigar mediante búsquedas bibliográficas y se pueden descubrir cosas interesantes como fue lo que ahora les estoy presentando. Entonces, investigación de tipo secundaria porque no hubo como tal un trabajo experimental. El producto buscado es una revisión sistemática, cualitativa, que nos hable de características, encontrar información por su calidad. Después utilizamos los principales buscadores y bases de datos científicas como PubMed, Google Scholar, Cielo, DOAJ, diferentes bases de datos que son confiables por el tipo de investigación que se publica. Es importante después definir y tener las palabras clave, que en este caso son muy directas, zinc, COVID-19. Se buscaron artículos tanto en inglés como en español, como les comentaba, desde 2020 hasta 2021, los 2 años completos. En el caso de PubMed, utilizamos algunos filtros adicionales para buscar los ensayos clínicos, que eso es lo que más valor le iba a dar a nuestra revisión de información, siempre enfocándose en el uso del zinc en pacientes que tuvieran COVID-19 y que fuera publicado. A manera de resultados, utilizando las palabras clave que había comentado previamente, encontramos en general en PubMed 737 resultados, o sea, 377 publicaciones que cumplían con estas características de 2020 a 2021. Es un número bastante grande si consideramos pues que el periodo de tiempo es algo corto para el tema. Fue más grande de lo que esperábamos. Este fue un primer dato interesante. Podría ser que nada más hubiera, no sé, 50 artículos, porque había mucha otra investigación en otros enfoques de la pandemia. Sin embargo, pues fue bastante abundante. Pero cuando buscamos específicamente asociado a los ensayos clínicos como tal, pues de todo eso solamente había 8 artículos que cumplían con estas características. Por eso es importante filtrar y buscar la información con este tipo de datos y depende también qué tan valioso queremos que sea lo que estamos buscando. Por otro lado, otros buscadores que usamos, el Google Scholar, DOAJ y Cielo, pues Google Scholar nos dio 3 referencias que no estaban o que no encontramos en PubMed, y 3 en esta otra base de datos de acceso abierto, y Cielo, pues aquí esta no nos dio nada. De eso que teníamos, que es lo que parto, en total, esas 8 más esas 3 más esas 3, nos da 14 referencias principales. De todo eso, 14 son las más valiosas para fines del análisis y la discusión de la información. Y de esas 14, todavía revisándolas con detalle, solamente 9 tenían una relevancia clínica y por la calidad del estudio. 5 fueron excluidas porque realmente no eran de suficiente calidad o no eran suficientemente relevantes. Esas 9 son muy valiosas porque de todo lo que había, esas rescatan el uso del zinc en pacientes con COVID-19 con la mejor calidad clínica posible. ¿Qué concluimos y qué observamos de todo esto? Bueno, a manera de discusión. Una primera idea importante que encontramos y que pudimos concluir de toda esta revisión es que la deficiencia de zinc se relaciona con un mal pronóstico en el desarrollo de la enfermedad COVID-19 en los pacientes. Y aquí algo que también destacamos es este dato clínico. Varios estudios encontraron que cuando el contenido en suero
en sangre como tal es inferior a 50 microgramos por decilitro, los pacientes tenían el peor pronóstico o la peor presentación clínica. Ese es un dato que nos parece muy relevante porque estos estudios pudieron cuantificar cuánto zinc sérico o en suero de la sangre como tal tenían circulando estos pacientes y pues fue menor a 50 microgramos por decilitro. Eso ya de entrada es un tipo de deficiencia leve, ciertamente, pero que puede comprometer la evolución o que comprometía la evolución de los pacientes. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Si el zinc está en cantidad suficiente, balanceado, el pronóstico es bueno. O sea, todo apunta a que iba para algo, un buen desenlace. Pero si el paciente tenía menor de esa cantidad que les mencionaba, pues esto ya era como un mal indicador y el pronóstico pues tendría a complicarse y en muchos pacientes pues llevó a su fallecimiento en el hospital. Esta gráfica es muy interesante porque nos muestra que, por ejemplo, en el caso de esta parte amarilla, analizaron cientos de pacientes y veían que cuando la cantidad de zinc, aquí vean que está en otra concentración, que ese estudio evaluó microgramos por litro, pero que si hace uno la estimación, pues es más o menos proporcional a lo que les platicaba el valor de hace rato. Cuando tenían una mayor cantidad, o digamos fisiológica, pensamos que esta línea punteada es como el límite. De aquí hacia arriba los pacientes sobrevivían, la mayoría. Esta como mancha amarilla es una serie de puntos, cada punto es un individuo, cada punto es un paciente. La mayoría tendían a tener una buena evolución clínica, aunque tenían COVID-19. Los que llegaban a sobrevivir, que sería este en medio, pues también está su concentración por arriba de ese límite donde el zinc puede tener un efecto protector. Y los que morían, que lamentablemente es esta gráfica o este conjunto de datos del inicio en color rojo, pues como podemos ver, la media de la concentración de estos pacientes pues está por abajo de ese límite y son los pacientes donde la mayoría en proporción pues fallecía. Entonces aquí también muestra clínicamente que los pacientes tenían un papel importante la concentración de zinc circulante en su sangre, en el suero propiamente. De aquí pues surge la idea de que los suplementos con zinc y también se han evaluado otros como selenio y vitamina D, algunos estudios lo evaluaron, ayudaría a reducir la intensidad de la inflamación, sobre todo en ese contexto inflamatorio, y que podría ayudar a la recuperación. Aquí hay una gráfica esta es una gráfica, digamos, teórica, que dice que si ocurre una infección por el virus en esta etapa y se suplementa a tiempo, digamos en los primeros días de la infección, conforme transcurre la enfermedad, se esperaría que estos micronutrientes o estos suplementos pudieran mantener la infección en un nivel pues bajo, subclínico o moderado, y de lo contrario, pues si no se toma ninguna medida, esto podría evolucionar mal y pues aquí sí estaríamos hablando de cuadros incluso de neumonía. Entonces, bueno, esta es una gráfica teórica que sugiere que es importante actuar en los primeros días para prevenir un daño mayor. Otro punto importante es que no todos los trabajos coincidían en que había efectos benéficos. Algunos mostraban que no había efecto, que los suplementos de zinc no tenían efecto. Aquí influía mucho en qué momento lo daban, cuánto consumían las personas. Esa parte vuelve más difícil tener un criterio fijo. Y también hubo varios que sugirieron su utilidad. Entonces, esto es muy valioso porque si algunos individuos responden positivamente al tratamiento,
indica que esto es una posibilidad y que entre más personas lo utilizaran, pues mayor número podrían presentar este beneficio. Es decir, es bastante seguro. Si no ayuda a algunas personas, tampoco les va a hacer un daño y habrá algunos que sí se van a beneficiar y ahí es muy valioso. Entonces, tomar parte de esto. En general podríamos decir que si hacemos un balance entre beneficios y pues daños, aunque el daño ya sería en una cantidad excesiva de zinc, el riesgo-beneficio está a favor de la suplementación. O sea, resulta más valioso el beneficio que se puede obtener y realmente es muy difícil llegar al exceso en el consumo de esto. Si lo viéramos como una balanza, es lo que decía la idea anterior, los efectos valiosos, antioxidantes, antiinflamatorios, pues pesan más, digamos, que los potenciales efectos dañinos, que ya hablamos de que serían realmente excesos, o sea, consumir cantidades descontroladas, lo cual es raro. O sea, los pacientes deben tener alguna orientación que se les puede brindar y esto haría que se recomendaría con confianza el uso de este oligoelemento en el caso de pacientes con COVID-19. Para ir terminando, como algunas conclusiones, podemos decir que la evidencia científica y clínica demuestra que la deficiencia de zinc es un factor importante a considerar en pacientes con COVID-19 porque puede implicar un mal pronóstico ante la enfermedad. Entonces aquí deficiencia de zinc y COVID-19. Aunque no hay todavía un criterio unificado sobre el beneficio terapéutico del zinc, es decir, no hay un consenso de cuánto, cómo se debe usar específicamente, eh, los estudios clínicos que encontramos y algunos que todavía estaban en proceso, pues muestra que muchos países están interesados en esto. Hay trabajos realizados en España, Alemania, Australia, Estados Unidos y países, también países árabes, la India. Por lo tanto, implica que hay una diversidad en el interés a nivel hospitalario aplicado y que pues es un tema que resultó valioso para varios países y bueno, también para México sería una alternativa importante. En cuanto a recomendaciones, de acuerdo a lo que se ha observado, pues algunos suplementos con zinc tienen mejor efecto o mejor absorción y en este caso el gluconato de zinc sería como el de los que más se observó. También el citrato de zinc, aunque yo en mis búsquedas he encontrado más frecuentemente gluconato de zinc y la dosis que se recomienda pues es 20 miligramos al día. Muchas de las cápsulas de estos suplementos tienen alrededor de 20 o 23 miligramos por cápsula. Entonces habría que tomar 2 al día y de preferencia con los alimentos porque puede ser un poco irritante. No es recomendado tomarlo en ayunas, por ejemplo, o en ayuno. Y idealmente pues con alguna orientación médica básica porque existen algunas contraindicaciones, son algunos casos muy particulares que se pueden revisar en algunos pacientes, pero en general pues esto es bastante seguro. El objetivo es estimular el sistema inmunológico. Los suplementos con zinc podrían ayudar a mitigar la propagación desde los portadores que pueden ser asintomáticos o que apenas están empezando a desarrollar síntomas y también para aquí esta parte me parece valiosa en el caso de oleadas posteriores a la pandemia o las variantes que se están viendo, por ejemplo, en la actualidad con el SARS-CoV-2, el uso de zinc también podría estar en apoyo a la vacunación. En un primer momento no había vacunas, ahora ya tenemos vacunas, pero el objetivo del uso del zinc es estimular la respuesta inmunológica. No es como tal un fármaco, sino que buscamos algo que pueda ayudarnos a que trabaje correctamente nuestro sistema inmunológico, independientemente de que el virus vaya cambiando. Eso es algo importante.
Lo que les acabo de platicar, con mucho orgullo les puedo decir que está ya publicado en una revista importante para México, la revista Medicina Interna de México, que además pues tiene visibilidad en el extranjero, tiene una alta demanda de publicación y de artículos que revisa, lo cual pues no todos acepta, obviamente su tasa de rechazo es alta. Entonces significa que las observaciones que hicimos pues están valoradas y fueron aprobadas y revisadas por médicos con la especialidad de medicina interna, que es una integración muy amplia de la medicina y que pues esto para nosotros es muy valioso y que forma parte del trabajo realizado en el complejo. Aquí señalo principalmente pues la doctora Berna Cázares y yo que trabajamos en conjunto en este tipo de investigaciones, que ustedes sepan que existe. Y bueno, aquí también hay posibilidades de plantear si a alguien le llama la atención este tipo de trabajo. Está todavía al pendiente. Encontramos que hay métodos para poder evaluar la concentración sérica de zinc en los pacientes. Se podría plantear algún estudio al respecto y darle una continuidad a este tipo de trabajos, por ejemplo, dirigidos en una población, en Teciutlán, por ejemplo. Y bueno, finalmente concluyo con esta breve charla, esperando que haya sido de su interés y agradezco también la invitación para participar por parte de la maestra Perla. Y bueno, si hay dudas, en este caso, agradecería pues si me las pueden hacer llegar posteriormente y con mucho gusto yo las resuelvo de cualquier situación que les llamara su atención. Y bueno, agradezco su asistencia y pues que tengan un feliz día. Gracias.